El mensaje de esta noche se titula La confianza mal ubicada. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En qué o en quién está puesta nuestra confianza? Y cuando Jesús hace esa gran pregunta, cuando yo vaya, ¿encontraré fe? Y marca la venida de Cristo y marca la condición del ser humano. Deja bien enfatizado la venida de Cristo, que es inminente, y también cómo va a estar el corazón del ser humano cuando Cristo venga. Cómo va a estar esa generación, cómo van a estar los hombres, cómo va a estar sus vidas en ese tiempo. ¿Hallaré fe? La gran pregunta de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de fe, es inevitable que nos venga a la mente Abraham, ese hombre que por su fe fue justificado. Fíjese que volvemos siempre al libro de Hebreos y Génesis. Hebreos porque ahí en el capítulo 11, vemos esa galería de esos hombres de fe, y uno de ellos es Abraham. Y fíjese que en Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe de estos hombres alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿por qué aclara eso? ¿Por qué aclara? Porque delante de los ojos de Dios hubo buen testimonio de estos hombres. Pero si nosotros entramos a ver la vida de estos hombres, tuvieron muchos errores. La Biblia es un libro donde sus héroes, los héroes de la fe, los personajes bíblicos, vemos sus aciertos, sus virtudes, sus desperfectos y sus errores. Los muestra. Entonces, deja estipulado Dios en este capítulo 11 de Hebreos, estos hombres. Pero ¿qué pasa? ¿Fueron hombres perfectos? No fueron hombres perfectos. Hombres que se equivocaron. Pero significa que cuando alcanzaron buen testimonio delante de los ojos de Dios, Dios está confirmando que ellos vivieron por fe y Dios les otorgó la aprobación divina, más allá de todos sus errores. ¿Sí? Porque no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. O sea que no hay justo, no hay perfecto, no hay ser humano perfecto, solo Cristo fue perfecto, sin pecado. Vemos la vida de estos hombres y vemos cómo han transcurrido su vida con todos sus errores. Los fieles caen. Estos hombres que están puestos acá, manifiestos acá en esta galería, expuestos para que nosotros aprendamos de ellos, ellos han caído, ellos han fallado. Pero delante de Dios, delante de sus ojos, de los ojos de Dios, a pesar de todos sus errores, Dios los justifica. Porque Dios ve su condición. Los fuertes caen, los poderosos están parados sobre pies de barro. Estos hombres que delante de los ojos de Dios fueron justificados, cometieron errores, fracasaron, se equivocaron, tomaron decisiones equivocadas y eso tuvieron que pagar la consecuencia. Nosotros como hijos de Dios, en el camino de la fe, tomamos decisiones equivocadas y acertadas. Ahora, Cristo perdona nuestros pecados.
Desde el momento que nosotros le pedimos perdón, Dios en su misericordia, por gracia divina, aceptamos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Nosotros tomamos una decisión equivocada y por esa decisión equivocada Dios nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Y hay consecuencias que la pagamos de por vida. Y usted dirá entonces, pero ¿en quién tengo que confiar? ¿Dónde yo tengo que poner mis ojos? Si estos hombres que están acá en esta galería de fe fallaron, ¿qué queda para mí? Mira, hay dos razones por las que nosotros debemos evitar poner a las personas en los pedestales, en lugares altos. Pero todos tendemos a eso, todos, aún de chico buscamos un héroe o una heroína. Siempre queremos a alguien allá arriba y seguimos y en la vida cristiana pasa lo mismo. Una de las grandes equivocaciones que cometemos es cuando nos predisponemos nosotros a la desilusión, cuando nosotros levantamos a una persona sobre un pedestal. Porque esa persona nos puede fallar, de hecho va a fallar. Y ahí comienza la frustración y sentimos tantas veces, se me cayó el ídolo. Pero es porque nuestras expectativas sobre esa persona eran muy altas. Mis expectativas. La persona ni enterada. Entonces levantamos a esa persona sobre un pedestal, allá arriba. Nosotros lo levantamos. Pero esa persona ni enterada cometió un error. Hizo 100 bien, hizo una mal. Y por esa una mal le bajamos el pecado. No le hacemos ningún favor nosotros poner cargas irreales sobre sus hombros. Cuando yo tenía 19 años había puesto, por ausencia de mi padre, mi padre lo perdí a los 11 años. Anteriormente, mi padre en cierta manera lo tenía ausente. A mi padre lo perdí, él se suicidó y siempre busqué en las personas, en los hombres mayores, a un padre. Es natural. Y había puesto mis expectativas en un siervo de Dios, en un hombre de Dios que para mí era mi padre. Hasta que ese hombre en ciertas conductas y se estaba equivocando. Y eso me lastimó mucho. Pero él era un hombre. Mis expectativas sobre él fallaron. Él era un hombre que se equivocó, que tomó malas decisiones, como las podemos tomar cualquiera de nosotros. Acá el problema era yo, que había puesto mis altas expectativas sobre esa persona. Y fíjese que en Génesis 12, habla de ese hombre, Abraham. Un hombre que aparentemente uno lo ve y es un hombre equilibrado. Fíjese. Un hombre que nos enseña mucho. Es un hombre que negó su cultura, se desconectó de su familia, escuchó el llamado, obedeció, se fue, dejó su negocio a los 75 años. Intercambió lo que era conocido para él, lo que había venido formando durante 70 años, 75 años, dejó todos sus planes, su proyecto para embarcarse en algo que él no conocía. Vaya que hay que destacar a ese hombre. Y fíjese que esa es una de las cualidades de un misionero.
Por eso yo siempre le digo a mi Señor, el día que tengamos la oportunidad de respaldar un misionero, porque el misionero deja su familia, deja su alrededor, su entorno, deja su tierra, deja su lengua, deja toda su costumbre para ir a otra tierra, a otra lengua, a otro lugar, para llevar adelante su evangelio y a pasar necesidades más de una vez. Porque el misionero no va a un hotel de 5 estrellas. El misionero va a lugares donde no ha llegado el evangelio. Así que fíjese lo que pasa un misionero. Es algo que siempre admiré de una persona que está entregada a las misiones. Pero vemos a ese gran hombre, Abraham, un hombre que escuchó el llamado, obedeció, pero que estuvo luchando con su miseria. Fíjese allí en Génesis 12, del 10 al 14, Génesis 12, del 10 al 14, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Qué hizo Abraham? ¿Mintió? ¿Mintió? Ahora, no decía mentiras Abraham para engañar, para sacar, para tomar para tener beneficios de esa mentira. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Abraham mintió allí? Ahí podemos ver el corazón de Abraham, que había egoísmo, que había orgullo, porque dice: me van a matar. Tenía temor, lo invadió el temor. Fíjese que en el versículo 10 dice que había un gran hambre. Entonces, hubo entonces hambre en la tierra. Fíjese que antes de la hambruna que hubo en ese momento en la tierra, Abraham había pasado por otro lugar. Y habla que Abraham había levantado altares. Cada vez que Dios se revelaba y hablaba con Abraham, Abraham levantaba altares. ¿En honor a qué? A su relación con él. Ahora, ¿qué cosa? Cuando lo invadió el temor, cuando lo invadió también esa condición externa, ¿qué pasó? Abraham se fue, no se escuchó más de altares. ¿Por qué? Porque empezó a ver con sus ojos. Fíjese que hasta al versículo 10, Abraham le había levantado altares, adoraba a Dios. Pero después de ahí marca una cualidad externa donde él estaba, y era el hambre. Y por consecuencia del hambre dice que descendió Abraham, ¿a dónde? Descendió a Egipto. Fíjese que en ese tiempo no había WhatsApp, en ese tiempo no había comunicación como en este tiempo.
En ese tiempo lo que había eran los mercaderes que conducían y traían los mensajes y más o menos se conocían las condiciones de un lugar al otro por los mercaderes. No lo dice, pero ¿cómo Abraham supo, por la condición que estaba él, quería salirse de esa gran hambre al escuchar a estos mercaderes? Escuchar a estos mercaderes con buenas nuevas en otro lugar. Y eso fue lo que Abraham lo movió para salirse de ese lugar. Ahora fíjese que los destinos que Abraham, al tomar una decisión de cambiar, eso le trae implicaciones. Por eso toda decisión en nuestras vidas trae consecuencias. Todas, las buenas y las malas, las chiquitas y las grandes. Una chiquita a la mañana puede hacer que haga que cuando suene el despertador yo lo apague y siga 5 minutos más. No pasa nada. Puedo llegar a perder el colectivo. Después de perder el colectivo puedo llegar tarde al trabajo, pierdo el presentismo y ahí viene una consecuencia por una decisión pequeña que yo tomé. Pero hay decisiones grandes que afectan mi vida y el entorno, mi esposa, mi familia. Ahí está el gran problema. Y fíjese que habla y deja bien marcado en el versículo 10. Y descendió Abraham, ¿a dónde? A Egipto. Cuando la Biblia habla de Egipto, Egipto tiene una simbología. Habla de una alianza con el mundo. Cuando la Biblia habla de Egipto, no solo está hablando, ¿sí?, de un lugar físico, sino de lo que representa ese lugar físico, que es la alianza con las cosas del mundo. Y vemos que Abraham, ante lo que veía, lo que le pareció, fíjese que si usted lee cuando leíamos del día del 14, llegó a mentir y a poner en las manos del rey a su esposa. ¿Aló? Por salvar su pellejo. Mire la decisión. ¿Cómo lo que pudo haber causado una mentira? Lo que causó una mentira. Ahora Dios tocó a ese rey, le entregó la esposa y marcharon. Pero mire lo que pudo haber causado. Una decisión por creer, por emitir un juicio lo que a él le pareció, lo que él creyó, por ver con sus ojos, por salirse de un lugar donde Dios lo había puesto. Ahora, su miedo lo paralizó, su miedo lo invadió. Y entonces, ¿qué pasó? En la como decimos, un manotazo de ahogado, en la primer posibilidad de escapar, lo hago. Pero según lo que yo creo, según mi juicio, lo que yo interpreto, lo que mis ojos ven y lo que a mí me parece, y siempre va a aparecer algo. Y fíjese que esto es, como decimos, el manotazo de ahogado. Cuando una persona está en una situación desesperante, usted le tira una hojita así y la va a querer manotear. Le tira una ramita así chiquita y para él es la posibilidad de salvarse. Mire lo que dice Isaías 31:1. Cuando hablamos de Egipto. Isaías 31:1.
Y mire cómo tiene el título esta versión. Los egipcios son hombres y no dioses. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían ¿en qué? En caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran qué cosa al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham ante la hambruna? ¿Dónde puso sus ojos? En Egipto. Abraham puso sus ojos en la posibilidad de salirse. Que él no fuera afectado por esa situación. En vez de ponerla ¿dónde? Como dice acá. Y no miran a quién, al Santo de quién, de Israel, ni buscan a Jehová. De acá viene el gran tema de estos tiempos. Yo creo que el miércoles justo se dio el tema con la enseñanza de la iglesia de estos tiempos, de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que está gobernada ¿por quién? Por la gente. Una iglesia que está gobernada por la gente. Y yo di a conocer una palabra que quizás algunos han escuchado, otros no. Y esa palabra es pragmatismo. El pragmatismo es una filosofía de hombre. El pragmatismo es cuando uno toma como verdad el valor práctico de la tendencia. O sea, tomo como valor de verdad lo que está pasando en este último tiempo y lo adopto para mí como verdad. Por ejemplo, la moda. Entonces, el pragmatismo es la filosofía que tomo esa verdad como valor verdadero para mí de lo práctico que le funcionó al otro. Entonces, como le funcionó al otro, me va a funcionar a mí. O sea, le concedemos valor a la primacía, al valor práctico de las cosas sobre cualquier valor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le funcionó al otro le va a funcionar a mí, hablando en popular, por decirlo así. Entonces, porque al otro le funcionó, a mí me va a funcionar. Entonces, si tiene un efecto deseado, lo que yo quiero en el otro lo va a tener para mí, entonces lo tomo. Hay una frase que es: no importa el fin, sino los medios. Es muy conocida. Entonces, cualquier cosa es válida. No importa los medios que yo llegue, a mí lo que me importa es el fin. A donde yo quiero llegar, no importa por dónde tenga que pasar. Acá lo que importa es lo que yo quiero. Si es útil, si me sirve, si el efecto deseado, buenísimo, venga para acá. Y si no le funciona al otro, debe estar equivocado. Entonces yo sigo, y esa es una de las cualidades de las masas. Vale más lo que funciona o está funcionando a otro, como iglesia le estoy hablando, y en lo personal y como iglesia, institución. Como le está funcionando al otro, entonces yo lo tomo, sin tener conocimiento de lo que dice.
Una persona una vez me dijo, porque cuestioné ciertas enseñanzas y me dice, pero es lo que se está enseñando, lo que se escucha por todos lados. Bien, quedó ahí. O sea, ahí podemos ver el pensamiento del hombre, cómo se ha metido en la iglesia, porque al otro le funcione, yo lo adopto, lo tomo. Y fíjese que esto tiene mucho que ver, ahora vamos a ver por qué dice lo que leíamos en Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballo, y su esperanza la ponen en carro, porque son muchos. O sea, está hablando de cantidad, de masa. La masa llama la atención. La masa, lo que hace la masa, nos sumamos, porque es lo que funciona. Entonces nos sumamos a ello. Y en jinete dice, porque son valientes. Cuando habla de valientes, habla de una gloria. Entonces vemos la masa, vemos la gloria, vemos el destello, vemos el glamour. Y ahí tomo eso y como iglesia lo adopto. Y a veces como cristianos también adoptamos las cosas de este mundo. Hoy podemos escuchar, hoy tenemos los medios de comunicación al alcance de cada uno de nosotros, aún de los niños. Podemos ver lo que acontece como iglesia. Creo que acá podemos decir que tenemos un tiempo cada uno de nosotros como hijos de Dios y sabemos lo que pasa, porque sabemos lo que pasa. Y vemos diferentes y nos hacemos preguntas y hasta a veces nos preguntamos si cuál es la verdad, ¿dónde está la verdad? Porque parece que va triunfando, que hay gloria, que hay poder, como lo dice acá, porque son valientes. Vemos diferentes métodos que se han ido aplicando en estos últimos años, en la iglesia, como iglesia, los que tenemos años dentro de la iglesia. Hay métodos que el hombre ha ido aplicando, hay tipos de enseñanza, formas que nosotros la hemos adoptado. Inclusive hemos viajado a países para buscar, para adoptar, para tomar eso y aplicarlo acá en la iglesia. Y se ha expandido. Pero también tomamos las ciencias humanas. Tomamos el pensamiento del hombre. Vemos que algo es parecido. Entonces lo tomo, lo traigo y lo aplico acá. Porque hay un versículo que lo interpreto y lo que hay una ciencia, un pensamiento humano, entonces me es parecido y lo adopto, lo acoplo y termina siendo una verdad. Desde 1900 hasta ahora la psicología ha tenido el auge, hoy por hoy es el mayor auge que tiene una de las ciencias humanas, que es la psicología. Fíjese que tres grandes hombres que todos conocen, que han escuchado al menos, que es Freud, que es Skinner, que es Roger, son hombres que han estudiado y que son los referentes de la ciencia de lo que hoy es la psicología. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque fíjese que Roger apunta al yo, a entronar al yo, al ser humano. Y ahora yo agarro un versículo y digo, esfuérzate y sé valiente. Entonces está hablando del yo. Pero fíjese la diferencia, que las ciencias humanas apuntan al hombre.
Mientras que la Biblia cuando dice esfuérzate y sé valiente es para que pongas tu vida y tus esfuerzos delante de Dios siempre. Mire la gran diferencia que hay. Por eso tenemos que tener presente qué es lo que escuchamos, qué es lo que nosotros alimentamos con nuestras enseñanzas. Confiamos a veces en la forma y la hacemos normas, reglas, y cuando nos sacan de esa regla, de esa estructura, se nos desequilibra nuestras creencias. Mi señora dijo algo. ¿Se te mueve la estantería de la fe? Sí. Yo no sé si usted ha estado, yo he estado en alturas por trabajo, he estado en una plataforma chiquita así, y han venido vientos, y allá arriba, eso se hace así. Y uno parece, yo ya me veía en el piso, y está firme, está sólido, pero se movía que yo ya me veía en el piso y no tenía de dónde agarrarme. Entonces esas normas es cuando esas reglas que nosotros vivimos, por eso el cristianismo, amados, no es una religión, no es una denominación, es una relación. Cuando nosotros tomamos ese tipo de enseñanzas y aún de prácticas, mire, amados, si hay una de las cosas que se han hecho desastre en estos últimos tiempos, es el G12. Desastres. Detrás de todas esas enseñanzas que aparentan los desastres que se han hecho. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, no Nelson, no el pastor Nelson, porque parece, como digo, siempre lo busco en los versículos, lo dice acá, lo dice en su Biblia, así ha dicho Jehová, maldito, qué palabra feo, yo no me atrevería a decir eso. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en ¿qué? En su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. En 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez. ¿Para quién? Para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ella. Y cuando dice Él prende, es un valor, es una palabra con peso judicial. Prender está hablando de tomar, de arrestar, de agarrarlo y llevarlo preso. El entretenimiento funciona, vaya que funciona. En el mundo el entretenimiento hoy es uno de los desafíos más grandes de las empresas. De lo que es tecnología y de lo que es el mundo del espectáculo, de lo que es la televisión, de que lo que son las series y así. Es impresionante la cantidad de lo que ofrece el mundo del entretenimiento. ¿Para qué? Porque encima nos aburrimos. Entonces tenemos tanto para entretenernos, pero hay tantas cosas que tenemos que a veces ni siquiera se puede parar en el control porque hay tanto que no me puedo parar 5 minutos para ver algo. Y hacemos lo que le llamamos zapping. Entonces vemos que el entretenimiento funciona, sí que funciona. Vaya que no va a funcionar. Sí que nos entretenemos. Ahora, porque le funcione al mundo, a la iglesia. Y ahí está el tema. Adoptamos, lo tomamos. Ese es el pensamiento pragmático. Porque sirve allá o le sirvió a aquel, yo lo tomo, lo traigo, lo adopto, lo implemento. Porque sé que allá funciona. Yo le decía a mi señora,
Yo no nací con una Biblia bajo el brazo, Yo tuve mis años apartado de Dios. Tuve mis años en hacer lo que yo quería. Y una de esas cosas que yo hice era seguridad de un boliche, o lo que nosotros le conocemos como patovica. Llega un momento cuando uno está en ese ambiente, llega un momento, un tiempo, nosotros sabíamos cuando estaba parado ahí que los comienzos eran tranquilos. Estoy hablando en un boliche. Pero sabía que dentro de las 2 horas, las 2 primeras horas, había tranquilidad. De las 2 horas en adelante ya teníamos que estar alerta, porque sabíamos que en cualquier momento se armaba. Y era así, era una regla, sigue siendo la regla. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Amados, científicamente está comprobado que el sistema nervioso no está preparado para tantos decibeles. Nuestro sistema nervioso no soporta tantos decibeles de la música tan alta. El sistema nervioso se altera. Las luces nos alteran. Los cambios de luces, los juegos de luces, está comprobado, no lo inventé yo soy carpintero. Entonces, ese es el tema. Nosotros queremos adoptar sistemas del mundo porque atrae una masa, queremos adoptarlo a la iglesia porque eso va ¿a qué? A engrandecer la iglesia. Y podemos ver que sí, las mismas consecuencias que tiene en un club nocturno, hay veces que la padece la iglesia. Los mismos ataques de histeria que producen en un club se producen en la iglesia. Y le digo más, todo ese ambiente que apunta ¿a qué? A lo sensual, al coqueteo, es un ambiente. Por eso, chicos, jóvenes, yo sé que tienen amistades y que muchos chicos y van a llegar momentos que van a tener invitaciones. Pero ¿saben cuál es el problema? A veces, ¿por qué uno no está de acuerdo de ir a esos lugares? Porque en un ambiente pecaminoso es difícil mantenerse en santidad. Ese es el tema. Es difícil. Cuando estamos ahí, no nos vamos a acordar de Dios. Y por nuestra naturaleza, ¿dónde vamos a caer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso, quizás a veces usted dirá, pero pastor, usted es muy religioso. Yo le decía a mi señora, yo he pasado por un montón de cosas, por un montón de situaciones he visto, he pasado mis decisiones equivocadas, hay decisiones equivocadas que todavía pago el precio. Pero si Dios me sacó del mundo, ¿por qué voy y traigo el mundo? Si Dios me sacó de ahí, ¿por qué yo tengo que traer eso? Y fíjese que el pragmatismo, que es una filosofía con pensamiento humano, lo que hace el pragmatismo es erradicar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ya no sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es acertado y lo que es error. Ese es el pensamiento pragmático entre lo correcto y lo incorrecto. No hay correcto, no hay incorrecto. ¿Te sirvió? Vamos para adelante. ¿Me sirve? Vamos para adelante.
Y ese es el pensamiento que hoy tenemos como iglesia. Fíjense que en Estados Unidos se está implementando lo que hoy es la iglesia virtual. Hay gente que no toma el colectivo o viene a la iglesia y tiene que sentir el olor a chivo que tiene su hermano. Entonces me viene bien. Me siento frente a la computadora, al sermón que me están dando el domingo en la mañana, lo miro en mi casa y después hasta ofrendo de manera virtual. Mira lo que estamos llegando. Y fíjese que a veces los seminarios, uno de los grandes problemas de los seminarios de este tiempo es que se ha suplantado la enseñanza bíblica a los siervos, la formación pastoral, por las enseñanzas de la Iglesia Crecimiento. Se ha suplantado la enseñanza pastoral por la enseñanza de la Iglesia Crecimiento. ¿Cómo hacer para que la iglesia crezca? Es una de las materias que, como hay seminarios que lo están llevando adelante, usando métodos para hacer crecer la iglesia, siendo que la iglesia, ¿quién la hace crecer? Ahora el tema es que yo la puedo hacer crecer, sí, es verdad. Uno puede hacer crecer la iglesia, pero ¿sabe qué? Los métodos de hombre llegan a un momento que a usted no le van a satisfacer más. Entonces tengo que implementar otro método. Llega un momento que estas luces acá le van a molestar. Entonces les vamos a meter un poquito de luz. Llega un momento que se va a acostumbrar. Después vamos a meter las luces de atrás. Después vamos a meter el humo. Y así vamos metiendo cosas. Y cada vez que vamos metiendo cosas, lo que estamos haciendo es sacarlo a Cristo para afuera. Porque el que trae el crecimiento a la iglesia es Cristo. Porque en el libro de los Hechos, en la iglesia original, donde veíamos los otros días que explicaba mi señora, ¿quién era el que dirigía la iglesia? La iglesia primitiva. ¿Quién era el que la hacía crecer? Cristo. Y fíjese en los tiempos que estamos viviendo. La iglesia es gobernada por el hombre. ¿Y Cristo dónde está? Afuera. ¿Sí? Me llegó los otros días un mail con una proposición para hacer un curso de marketing, y ahí dentro de marketing y oratoria, para saberme desarrollar frente a personas. Y en ese curso uno de los puntos era el tema de que era dictar clases, perfeccionamiento, asesoramiento para iglesias. Bien, eso es lo que hoy tenemos. Entonces, ¿dónde tenemos nuestra confianza? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está nuestra confianza? Fíjese lo que dice allí en Isaías 31:1. ¡Ay de los que descienden! Cuando dice ¡ay! Es tremendo las consecuencias que vienen. Es una advertencia. ¡Ay de los que descienden! ¿A dónde? A Egipto. A los que van en busca de métodos humanos, en busca de las cosas del mundo, en las cuales Dios ya te sacó y nosotros las queremos traer, las queremos para mi vida y las queremos aplicar a la iglesia.
descienden a Egipto y confían en los caballos y en su esperanza la ponen en carro. ¿Por qué? Porque habla de poder, habla de gloria. Porque son muchos. Cuando habla de muchos, habla de cantidad, de masa, habla de mayoría. Porque son valientes, de gloria, de poder, de reconocimiento. Cuando se habla de valientes, tiene mucho que enfatizar sobre la persona. Habla de laureles, de glorias. El tema es ese. ¿Dónde? 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 ¿Dónde están puestas mis esperanzas? ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde yo pongo mi confianza? Yo le puedo fallar, mas Cristo no le va a fallar, amado. Fíjese que Dios sacó a Israel de Egipto. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Volvemos al mismo significado de Egipto que era el mundo. El mundo, sus sensualidades. Y cuando, fíjese lo que pasó con el pueblo. Ellos se salieron de la comodidad a la incomodidad. ¿Usted cree que la vida cristiana es cómoda? Si le han dicho eso, perdóneme, pero no es así. La vida cristiana no es cómoda. Si usted cada día no lucha con su miseria, con su pecado, está en problema. Si usted en el momento que cada día usted no lucha con lo que miro, con lo que hago, con lo que pienso, si yo no estoy atento a lo que pasa en mi corazón, con mis ojos, estamos en problema. Estamos en problema. Y fíjese que Dios sacó a Israel de aquí, de ese lugar de Egipto, de la esclavitud, de la sensualidad. Tenían todo. ¿Sí? Dios los saca de ahí. ¿Qué pasó con ese pueblo? Que añoraban cuando ellos estaban en el desierto. Los ajos y la cebolla. Ahora yo hago una pregunta. Si Dios hubiese querido, ¿por qué no le hizo nacer ajos y cebolla? Si le hubiese querido dar el ajo y la cebolla, lo que ellos querían, sus deseos, lo de su pasado, ¿por qué no les permitió el ajo y la cebolla allí en el desierto? Pero fíjense que Dios le dio algo nuevo, algo que ellos no conocían, que el ser humano no conocía, que ni ellos ni ningún otro pueblo conocía. Era algo especial que venía ¿de dónde? Entonces por naturaleza ellos querían el ajo y la cebolla, nosotros también. ¿Cuántas veces queremos ciertas cosas de la vida pasada y a veces nos hace cosquillita? Pero como iglesia, ¿por qué si Dios nos sacó? ¿Por qué vamos y la buscamos y la traemos? ¿Por qué buscamos esos ajos y esa cebolla del mundo? Eso que vivíamos en un estado de esclavitud. Si Dios nos liberó de esa esclavitud, ¿para qué traerlas? ¿Para qué traerlas a la iglesia? Si Dios lo que nos quiere dar es algo especial. Algo que nosotros no conocemos y ya lo conocemos al ajo y la cebolla. Hay algo especial que Dios nos quiere dar. Si yo ya sé lo que me producen las luces, sé lo que me produce la metafísica,
Cuando le hablo de metafísica, le estoy hablando porque yo no nací con la Biblia bajo el brazo. Entonces hoy vemos enseñanzas en la cual el declarar, el decretar, ¿y dónde quedó Dios? Para eso me quedaba en el mundo. Y a veces queremos, de esa manera, lo que es profano, lo traemos y ¿qué? Y lo santificamos. Buscamos de lo profano delante de Dios, lo queremos nosotros, lo traemos a nuestras vidas, lo implementamos y lo santificamos. ¿Por qué buscamos? ¿Por qué queremos traer las sensualidades del mundo a nuestras vidas o a la iglesia? Si ya Dios nos sacó de ahí. En Efesios 4:22, para ir terminando, Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de un tiempo que pasó y que vivíamos con las sensualidades, que dice: despojaos del viejo hombre, que dice que está viciado. ¿Conforme a qué? A los deseos engañosos. Cuando dice que está viciado, está hablando de una disposición que tiene la persona, una disposición habitual a hacer el mal. El vicio es algo que lo tenemos todos los días. Por nuestra condición de pecado, por nuestra condición natural, aún siendo cristianos, a veces lo sensual nos atrae y tenemos que luchar, y ahí está. Como decía mi señora, nos lleva de gloria y victoria en victoria por esa lucha de todos los días. Conforme a los deseos engañosos. Y cuando habla de engañoso, amados, ¡ay, qué palabra! La palabra engañosa es algo que nos hace creer algo que no es verdad. Miren, en estos tiempos vivimos la imitación de lo trucho, o sea, de lo verdadero que es lo trucho. O sea, parece, pero no es lo verdadero. Para terminar, en Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran de nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está? Como iglesia en estos tiempos, y lo podemos ver, ¿dónde tiene la iglesia los ojos puestos en estos tiempos? Pero dejemos de lado esa gran entidad religiosa y ahora vamos nosotros. ¿Dónde está puesto nuestros ojos? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Será que cuando Cristo venga nos va a encontrar?
en ese camino de fe? ¿Será que Cristo nos va a encontrar en ese camino de fe, entendiendo y comprendiendo que Cristo, el peso de su gloria en la vida nuestra, es la que cambia, la que transforma, y no que nosotros busquemos métodos y volvamos a cosas del mundo porque da resultado, yo las tengo que tomar y no esperar en los tiempos de Dios? Los tiempos de Dios, el trato que Dios tiene. Hasta ahora nunca Dios me dio lo que yo quise y en el tiempo que yo quise. Nunca. Me lo dio en su tiempo, a su manera, como Él quiso y de la manera que Él quiso. En el tiempo que se lo pedí, no lo entendí. No lo entendí. Hoy que pasó el tiempo lo entiendo y agradezco. Amado Señor, amado Dios Altísimo,